Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Mi nombre es Luis Alejandro González, soy entrenador de natación y entrenador de triatlón de la ciudad de Córdoba, Argentina. Sean todos bienvenidos a mi proyecto personal, AG Entrenamiento, en donde intentamos crear un espacio de intercambio de ideas, debates, entrevistas a otros profesionales sobre diferentes temáticas, expresar ideas y tratar de compartir la experiencia que uno va aprendiendo en el campo con la intención de abrir nuevos caminos para los demás. El foco y el alma de este podcast es devolver un poco de lo mucho que a mí me han dado todos estos años y llamar al debate enriquecedor. Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo del lugar donde estén. Lo hemos vuelto a convocar al profesor Arcadi especialista en entrenamiento de montaña, especialista en entrenamiento por potencia y docente de la universidad. Actualmente estás dictando un curso de especialización, ¿no? Sí, actualmente sí, en la Universidad de Distancia de Madrid, en la UDIMA, sobre experto en trail running, sí. Bueno, para el que le interese, después les vamos a dejar todos los datos en la descripción del podcast para que puedan comunicarse con Arcadio o puedan comunicarse con la carrera para especializarse. Ahí fuera de cámara, yo le estaba comentando a Arcadi que los problemas que tenemos los entrenadores cuando tenemos que ordenar contenidos en la semana. ¿Sí? Todos nosotros venimos de una formación un poco clásica, que por suerte de alguna forma estamos abriendo las expectativas, en que el microciclo debía armarse de esta forma, con estos contenidos, que debía haber una separación de un contenido de tantas horas con tantas horas, eh, que había que, sobre todo, seguir un patrón y que las cosas eran como estaba escrita en el libro. A medida que fuimos trabajando en la práctica y fuimos viendo cosas, nos dimos cuenta que hay muchas cuestiones que se dan más desde la práctica y desde la teoría todavía no puede responder. Por suerte, el campo se ha abierto bastante con las nuevas investigaciones, pero hay muchas cuestiones que son una lógica interna, el sistema de la lógica interna de cada entrenador. Así que lo voy a exprimir un poco a Arcadi preguntándole cuál es el problema. Vamos a empezar una pregunta disparadora. ¿Cuál es el problema típico que tenés cuando tenés que armar una semana para un amateur? Vale, bueno, en primer lugar, gracias de nuevo Alejandro por estar aquí otra vez. El principal problema es el tiempo, bajo mi punto de vista. Para mí la principal variable que mejora el rendimiento es el volumen en deporte de resistencia y el hecho de no poder contar con todas las horas, con todo el tiempo que queramos, pues nos hace buscar otros sistemas, otras metodologías, otras distribuciones que intenten de alguna manera compensar el hecho de poder meter menos volumen del que quisiéramos. Y no solo por el hecho de no tener tiempo, sino porque normalmente el deportista amateur no es capaz de tolerar o asimilar mucho volumen de entrenamiento por el propio hecho de ser amateur, porque tiene otras obligaciones, por labores, por el apartado laboral, familiar y demás. Entonces yo te diría que lo primero es el tiempo, el primer problema. Bien, el tema del tiempo y sobre todo el tema de la familia del deportista, que es un capítulo aparte, pero deduzco que has tenido que tener largas charlas con muchos deportistas sugiriéndole de alguna forma cómo podría ordenar ciertas cuestiones para poder entrenar más. Y el deportista te termina contando más o menos la mitad de su vida y cómo, y cómo llegó hasta donde está y cómo lo siente. Entonces, la pregunta es, ¿la forma de ver, la visión que tiene o la percepción que tiene el deportista de la realidad también es una guía para armar la semana de entrenamiento? Sí, sí, porque, a ver, yo lo primero que pregunto es, ¿tú cuánto tiempo tienes? Y luego del tiempo que tienes es, ¿realmente cuánto tiempo quieres dedicar a entrenar? Porque lo primero normalmente que cuando empieza un deportista te dice, no, yo puedo entrenar todos los días, si hace falta dos horas, lo que me digas. Pero luego tú vas viendo con el tiempo que esas horas que tiene de más, pues se quitan del sueño o que falla algún día o que realmente no es esa percepción de que tenga tanto tiempo no es así. Entonces, al final hay que ajustarse, pienso yo, a una realidad,
a la pura realidad, ¿no? A cuánto tiempo tienes y a cuánto tiempo estás dispuesto a emplear en el entrenamiento. Y a partir de ahí un poco negociar con él o con ella y ver realmente cuánto tiempo puede entrenar. Porque alguno te dice, como te comentaba antes, tengo mucho tiempo, pero es que a veces se lo quita de las horas de sueño. Y hay corredores que se levantan a las 5:30 de la mañana para poder entrenar. Y claro, dormir 5 horas es incompatible, o 6 horas o menos de 6 horas es incompatible con rendir bien. Entonces hay que sopesar y hay que hablar con él y decirle, pues bueno, pues vamos a dormir un poquito más y vamos a entrenar un poquito menos. O vamos a dormir un poquito más el fin de semana. Entonces ajustarnos y al final un poco una frase muy típica es que nosotros nos tenemos que ajustar a ellos, no ellos a nosotros. A partir de ahí ser flexibles ambos, pero intentar acoplar algo que sea realista en la realidad, vamos. Mira, yo lo tengo medido estadísticamente, salvo, repito, salvo con los chicos que están solamente dedicados a entrenar, porque a mí me ha tocado, por cuestiones del destino, empezar a trabajar con muchos adolescentes, lo cual es un dolor de cabeza. Imagino, sí. Es un dolor de cabeza interesante, pero generalmente yo tardo en ponerme, lo que nosotros decimos, sensible con el deportista, con todas las cuestiones internas, más o menos 3 meses. ¿Y por qué te digo más o menos 3 meses? Te dicen una cosa, vos la modificás, observás la realidad, volvés a modificar, observás la realidad, volvés a modificar, observás la realidad, volvés hasta que le vas enganchando en la tecla, más o menos te lleva 3 meses. Y cuando le enganchaste la tecla, cuando los tiempos, la forma de sentir, la predisposición y más o menos los días cómo los tiene, ahí empezás a ver un rendimiento real. Entonces, no sé si esas cuestiones te suelen pasar. Totalmente. Es que, bajo mi punto de vista, una regla fundamental para que una persona, un deportista, saque su rendimiento es conocerlo. Y a un deportista tú no lo conoces, es que incluso te diría que en 3 meses. Lo conoces incluso al cabo de un año, incluso pasando varios años, sabes dónde responde bien, dónde no responde bien, qué le gusta más, qué le gusta un poquito menos, cómo entrarle, por ejemplo. Y eso son cosas que lo hace el tiempo y una autoconfianza muchas veces mutua. Entonces, si no hay conocimiento y no hay empatía con el deportista, yo creo que es muy complicado, es muy complicado. Entonces, ahí estoy de acuerdo contigo, que es necesario tiempo para realmente, y a veces en el corredor amateur se impacienta, ¿no? Porque estamos 2 meses entrenando y todavía no he visto resultados, no pasa nada. Esto es un proceso largo, es un proceso a largo plazo. Y poco a poco saldrán las cosas, pero necesita de su tiempo y de su cocinarlo lento, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo, cómo encarás en la semana o qué premisas das al deportista en la semana con respecto a la educación del mismo? Por ejemplo, yo te doy un ejemplo básico. Eh, Como trabajo con adolescentes, muchas veces me toca educar a los padres, no a los chicos, porque lo que pasa, el chico es un reflejo de lo que pasa en la casa, ¿sí? Entonces, muchas veces el éxito de un micro, yo celebro cada vez que me sale bien un entrenamiento, no que me sale un macro ciclo, eso es una mentira. Cada vez que me sale bien un entrenamiento, y me sale bien el otro entrenamiento, y me sale bien el otro entrenamiento, y las piezas están ajustadas, porque si llego a tener un chico que es líder y ese día se peleó con la novia, o no comió bien, o tuvo que rendir, ahora que están entrando en la universidad, tuvo que rendir para la universidad, se me desarma todo el equipo. Te puedo asegurar que es una orquesta desafinada y tengo que andar remando, remando, hasta que me sale el entrenamiento como me tiene que salir, como lo quiero, o medianamente como lo quiero. Entonces, la pregunta es, de lo real, de lo planificado en realidad a lo real. ¿Cuándo vos estás conforme con una sesión o con una semana de entrenamiento? ¿Cuándo vos ves que puede andar esa semana? Difícil, Sí. difícil, pero sí, sí que te diría, y eso a veces se lo digo a ellos también o a ellas, que si cumplimos el 80-85% de una semana, es buen indicativo. Estamos hablando de deportistas que suelen tener la agenda pues, ajetreada o que tienen siempre poca disponibilidad y demás, y que tienen que ingeniárselas muchas veces para entrenar. Porque no sé si tienes Training Peaks, pero el Training Peaks, cuando tú no cumples la sesión, se pone en rojo. Eso a veces les crea, ahora se puede quitar, afortunadamente. Eso les crea cierta ansiedad, el hecho de perderse un entrenamiento.
y hay que rebajarles esa ansiedad. Y mira, hoy te has pedido el entrenamiento, pero no pasa nada. Lo que no tienes que hacer es mañana compensar el de hoy. Si hoy te tocaba 1 hora y mañana te tocan 2, mañana no hagas 3 porque no has hecho el de hoy. Entonces es intentar y también intentar priorizar los entrenamientos clave. Hay entrenamientos tirada larga, entrenamiento de calidad, que son más clave que un rodaje, por ejemplo, de 45 minutos. Entonces, si hay que perder algún día a la semana, hay que perder los entrenamientos que son, no es que sean secundarios, pero no son tan clave. Porque hay veces que alguno se pierde el entrenamiento, el de más calidad de la semana, o se pierde la tirada larga. Claro, esos entrenamientos son fundamentales para tener mejoras. Entonces, si te pierdes alguno, que no sea esos, ¿no? Y muchas veces también el hecho de a veces salir a correr y no encontrarse 100%, imagínate que te tocan, no sé, series encuestas, subidas, bajadas, lo que sea, si no estás al 100% ese día y no haces las 10 series que te tocaban, no pasa nada, haz 8. Y si no sacas el ritmo que tocaba, pues haz 5 segundos menos, no pasa nada, pero intenta hacerlo. O si incluso no te ves haciendo 8 de las 10, no pasa nada, sal a correr, pero no te quedes en casa en el sofá. Al final, yo creo que el principio más básico y más fundamental de todo deportista de resistencia es la continuidad, junto a la individualización y la progresión, pero sobre todo la continuidad. Si un deportista es capaz de entrenar durante muchos meses, sin perderse esas sesiones de entrenamiento o tener mucha continuidad durante todas las semanas, el 99% es que mejore. Entonces, el plan perfecto muchas veces no existe y tampoco existe la perfección a la hora de cumplirlo. Siempre es mejor. Hay una frase muy chula que es lo perfecto mata lo bueno, ¿no? Y que tú no cumplas el 100% pautado durante la semana no significa que no hayas hecho buena semana. Puede ser que hayas hecho buena semana, pero no perfecta. Entonces, yo un poco, no sé si respondo a tu pregunta, pero te diría que No, no, no. intentar no buscar la perfección, sino intentar tratar de ser continuo, de ser perseverante y de cumplir todas las semanas y de poco a poco poner granito, granito, granito y poco a poco el rendimiento va a mejorar seguro. Vos sabés que analizando datos en el Training Peaks, en el WKO, y a mí me encanta el Golden Cheetah porque lo puedo manejar como, lo puedo distorsionar como a mí me gusta, como a mí me parezca. El, Hay los deportistas que yo le digo testigos, que son los contundentes y los consecuentes, ¿sí? Y me he dado cuenta que no necesitas no menos de 4 años de trabajo para empezar a ver realmente resultados residuales, efectos residuales del entrenamiento que comiencen a mejorar. Entonces, cuando yo armo y le explico a la gente cómo vamos a hacer la semana, a veces la gente cree que del día lunes al día domingo van a salir siendo acá Clark Kent y el domingo van a ser Superman. Y me cuesta mucho explicarles el proceso a largo plazo, el concepto de proceso, porque uno lo ve en números y lo ve. Em, y entonces, ¿cómo, ¿cómo le explicás a la gente cuando vos les ordenás la semana y le distribuís la semana en función de su tiempo, que el proceso debe ser repetido constantemente, con sus variaciones obviamente, y que eso debe ser sostenido en el tiempo, y que la frutilla del postre está acá, no está en el medio del camino? Eso es bastante complicado, pero sí que te diría que lo principal es que confíen en ti. Si tienen su confianza, se van a creer lo que tú les digas. Entonces, a base de trabajo, de explicarle las cosas, de explicar, al final no es mentirles, es explicar las cosas, están diciendo verdades, son las cosas tal como son. Y muchas veces es que ellos mismos se dan cuenta que no sabes por qué, hay un deportista que está entrenando 2, 3 años de manera continuada, más o menos igual, y de repente pega un salto de calidad. Y a veces tú no te explicas por qué. ¿Por qué uno lo pega al cabo de 2 años y el otro al cabo de 3 y el otro al cabo de 4? Y al final esas cosas pues no tienen o no puede que no tengan mucha explicación, sino que cada uno responde de manera diferente y al final es un poco que confíen en ti, que confíen en tu metodología, que confíen en tu persona, que también empatices con ellos, que también es importante y a partir de ahí que crean en el proceso y si consigues que confíen en ti, yo pienso que creer en el proceso es relativamente sencillo. Obvio que si alguien está contigo 4 años y no ha obtenido ningún resultado positivo, pues la confianza probablemente se va a perder.
pero en cualquier caso, si poco a poco trabajan, al final los resultados van a salir y esos resultados que van saliendo van generando mayor confianza y mayor confianza implica que tenga más confianza en el propio proceso. Hablaste de entrenamientos clave, ¿sí? O entrenamientos llave, o entrenamientos clave, o principales. ¿Cómo podrías definir un entrenamiento clave? Porque la gente se confunde. Es un concepto que parece simple, pero cuando hablas con la gente se confunde mucho y eso les da lugar a la especulación. Empiezan a especular. Entrenamientos clave, te diría que tú cuando vas a planificar un microciclo, lo primero que sueles poner son los entrenamientos clave. Y esos entrenamientos clave normalmente son las series de calidad, normalmente la tirada larga, el ritmo de competición. Esos son quizás para mí lo primero que tú colocas en el microciclo y que normalmente el deportista tiene que estar relativamente fresco para poderlos hacer. ¿Vale? A partir de ahí, posteriormente tú pones los complementarios, ¿no? Colocas los complementarios, que son los de rodaje, los de acumulación de más volumen, entrenamientos más a baja intensidad. ¿Qué pasa? Que lógicamente los entrenamientos de baja intensidad tienen mucha importancia también, pero resulta que tienen menor importancia que si haces, o sea, si haces los entrenamientos clave, lo complementas y tiene más importancia, pero sin los entrenamientos clave no vas a mejorar. No sé si me estoy explicando. Al final, es si tú entrenas 5 días, de esos 5 días, uno son series, otro tirada larga y otros 3 complementarios, si tú no realizas los entrenamientos de series y la tirada larga, es probable que los entrenamientos complementarios de baja intensidad y de menor volumen no tengan su efecto. ¿Vale? Entonces, si de esos 5 días tú únicamente cumples 3 y justamente esos 3 son los 3 rodajes de 50 minutos, es muy complicado que tú mejores. Entonces, digamos que es una sinergia y esto también te pasará probablemente, que al final tú intentas buscar una especie de distribución, ¿no? Polarizada, piramidal, llámese lo que sea. Y si cuando falla un deportista un día a la semana o dos, esa distribución ya pierde su sinergia o pierde su efecto. O sea que Entonces, Sí, no, dale, por fin. es complicado catalogar a los entrenamientos clave porque el simple hecho de que si los entrenamientos clave no van acompañados de los entrenamientos más secundarios o más complementarios, su efecto no es el mismo. Mira, te voy a compartir algo que me dijo Steve Paladino fuera de cámara, que lo anoté porque se mezcló con una anécdota que una vez lo metieron en prisión porque lo confundieron con alguien de la mafia cuando fue a correr una maratón. La grabé esa anécdota, pero nunca me animé a publicarla por miedo de que se riera. Después te la voy a contar. Pero una vez lo metieron sí. Y él, mira vos, lo mismo que vos estás diciendo, él me lo describió de la siguiente forma. Y él me dijo que los entrenamientos secundarios protegen al entrenamiento clave, pero sin el entrenamiento clave, los entrenamientos secundarios no mejoran de calidad. Esa fue la frase que él me dijo. Entonces, siempre el entrenamiento principal necesita apoyarse en el entrenamiento secundario. Y al mismo tiempo, el entrenamiento principal mejora la calidad del entrenamiento secundario constantemente. Entonces, es un ciclo constante. Y después me dijo, vos tenés que tener en cuenta un principio muy sencillo, muy fácil. Cuando haces algo, hay algo que dejas de hacer. No se puede hacer todo junto. Entonces, cuando te sientas a escribir un entrenamiento por potencia, me decía, acordate que cuando estás haciendo hay algo que tenés que dejar de hacer. La pregunta es lo que dejas de hacer si es menos importante que lo que realmente estás haciendo en este momento, a la hora de construir un microciclo. Y después me dijo algo muy importante, toda cantidad tiene una calidad. Vos no podés negociar la calidad que tiene la cantidad. Y al mismo tiempo, toda calidad puede mejorar de cantidad siempre y cuando no pierda su calidad. Entonces, dice, con esas ideas vos tenés que armar un microciclo. No con que tenés que tener separación de 72 horas, que tenés que... No. Fíjate que esos principios se cumplan y vas a ver que te va a salir mucho más fácil la construcción del microciclo. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, a ver, yo creo que es lo que intenta explicar yo, pero Steve Paladino se explica mucho mejor. No hay que darle más vueltas. Me lo dijo de esa forma y vos sabés que lo empecé a aplicar y tiene razón, es mucho más sencillo la idea. Después te lo paso escrito, no te preocupes. Vale, genial, genial. Sí, Eh, en ese sentido yo creo que, y perdona que te puntualice sí, algo, que el tema de entrenamiento polarizado, piramidal, el buscar el 80-20, el buscar el 70-20-10, muchas veces eso es mucho más
científico o teórico que lo que se ajusta a la realidad. Y a veces que nos perdemos, ¿no?, en buscar esos porcentajes idílicos para trabajar eso, y eso realmente en la práctica no existe. Primero porque no existe ninguna variable de cuantificación que pueda realmente, de alguna manera, representar exactamente que eso está pasando en realidad. Entonces, es más guiarse por principios, o bajo mi punto de vista, que muchas veces ser tan estrictos en esos porcentajes o en ese tipo de distribuciones y demás. Vos sabés lo que me pasa, que como yo vengo de un deporte donde tenés que estar todo el día con el deportista, mi formación fue gimnástica, yo empecé como gimnasta. Después pasé a la natación y en la natación pasé al triatlón porque me empezaron a aparecer triatletas en la pileta, entonces uno se fue formando. Y un entrenamiento me suele ocurrir muchas veces, salvo que el deportista sea muy maduro, repito, salvo que el deportista sea muy maduro. Pero me ocurre que cuando vos, un entrenamiento clave, le inyectás la palabra correcta, en el momento correcto, con el feedback correcto, te sale un entrenamiento que vos decís, no puede ser. ¿Dónde tenías escondido todo eso? ¿Dónde estaba eso que nunca lo vi? O cuando nosotros le decimos, haz el clic, que determina qué es lo que quiere la persona, y las reglas de la construcción del microciclo, su lógica cambia completamente. Porque la forma en que encara cada entrenamiento es energética, ¿viste? Contagia de energía al resto del grupo. Y eso se ve. Y eso también me desgasta. Después vuelvo a casa y tengo que dormir 20 horas porque no. No sé si te has sabido pasar de que cuando vos lográs que el deportista entienda y la ambición del deportista vaya de acuerdo a su energía para ponerle a un entrenamiento clave, cambia automáticamente todo el contexto de la Sí. semana. Y aparte que yo creo que es que el rendimiento es tan sumamente complejo, depende de tantas cosas, depende de cómo está ese día, y a lo mejor tú no percibes que ese día puede estar, no sé, cabreado por un examen que le ha salido mal, cabreado no sé, por lo que sea, o en cambio está eufórico porque le ha salido algo bien. Entonces, cuando ves los resultados, a veces que tú no sabes explicar eso en chicas pasa más, ¿no? Por el tema del periodo y demás, que sí que Ujú. tiene una explicación más fisiológica, pero en chicos también pasa, que hay días que lo funden y hay días que están fantásticos y hay días pues que no lo dan. Y a veces hay que pasar página y ya está, porque hay veces que no tiene explicación, porque es demasiado complejo muchas veces para lo que decías tú antes. Le tocas la tecla y ese día, vamos, rinde súper bien. Y en cambio hay días pues que no. Y eso pues es así, es que al final el rendimiento humano es así, es complejo, y si dependiera de ponerle los vatios perfectos y de cuantificar la carga perfecta, pues sería muy fácil, ¿no? Pero no es así, hay tantas cosas que influyen en el rendimiento que hay veces y sobre todo si trabajas online, que hay veces que te pierdes el 90% de esas cosas y tienes que hablar con Yo, él mucho. Vos sabés que yo sufro un montón trabajar online. Sufro no poder estar delante de la persona, pero por una cuestión de hábito mío, de costumbre. Calcula que yo creo que cuento, las sesiones de natación no deben tener menos de 7.000 metros y cuento cada brazada de cada uno de los chicos. Entonces, es una constante, mi mente necesita estar constantemente observando. Es un Entonces, privilegio eso, poder estar en el día a día es un privilegio, la verdad. es local, no te creas. O sea, a nivel general también se me va, pero el, ahora la pregunta es, y esto, a ver, vos lo que has encontrado. La teoría dice que los entrenamientos clave, capaz que en montaña como hay un componente de impacto mucho mayor, muchísimo mayor, es más complejo. Pero la teoría dice que vos no podrías meter entre 2 a 3 entrenamientos claves por semana. Capaz que en amateur hasta menos, tal vez, por el tiempo que dispone. Ahora, Arcadi, yo te puedo asegurar que he visto semanas, que son de toda pura alta intensidad y el deportista lo absorbe de una forma impresionante. Y eso no es que lo destruye, lo potencia. La siguiente semana sale mejor y la siguiente semana sale mejor. La cuarta semana va a explotar, eso es seguro que va a explotar. Pero, y te repito, no responde a cuestiones metodológicas, responde muchas veces a cuestiones emocionales. Entonces, con los años he aprendido a armar semanas en función también a la personalidad del deportista. ¿A vos te ha pasado lo mismo? ¿O hay un perfil del corredor de montaña que vos sí que es más o menos definido y
y va por acá y también va por acá, entonces le va mejor este tipo de semana que este otro tipo de semana. Te diría que no, te diría que al final esto es el principio de la individualización, ¿no? Y que cada uno responde diferente. Lo que sí que te diría es que en trail, incluso en running, más de 3 días de entrenamientos de calidad es inviable, es Ujú, muy complicado ujú. porque el deportista se rompe. En triatlón, yo por lo que entiendo, estáis más acostumbrados a meter calidad en bicicleta, luego meter calidad nadando, no hay ningún problema, pero en carrera a pie es muy complicado y más en trail, donde el daño muscular de la propia bajada, del terreno y demás, sería muy complicado que el deportista tolerase más de 3 entrenamientos de calidad puros. ¿Eh? Estamos hablando de series, estamos hablando de ritmo alto en montaña, sería bastante complicado. Sí que hay personas que lo toleran más, personas que lo toleran menos. Hay un chico que le puedes meter 3, 4 días y los tolera, pero la mayoría es complicado y hay que jugar mucho en trail con el componente más concéntrico de subida o más excéntrico de bajada. Por ejemplo, tú puedes meter entrenamiento de calidad en subida y es mucho menos dañino, por así decirlo, que meterlo en llano o en bajada, por ejemplo. Entonces, ahí, el hecho de jugar con eso sí que te da un abanico de muchas posibilidades a la hora de armar la semana. Y el hecho de si trabajamos hoy bajada, por ejemplo, mañana no tiene que haber bajada. O si hay bajada, tiene que ser a baja intensidad. Entonces, un poco ahí los contenidos hay que jugar mucho con eso. Más que la propia únicamente alta intensidad, también con el hecho de los componentes, ¿no? Digamos, de cada modo de carrera o de cada modo de locomoción y demás. Por ejemplo, un caco muy largo, aunque te puedes estar 3 horas, si es casi todo caminar, a nivel muscular es poco residual, ¿no? Un deportista muy bien entrenado, normalmente al día siguiente está bien para volver a entrenar. En cambio, si en llano tú le metes a cualquier persona 2 horas o 2 horas y media corriendo, eso es una carga relativamente muy alta, a pesar de que el ritmo sea bajo. Al igual que ir por terreno técnico, no es lo mismo que correr por pista forestal, por ejemplo. Entonces, ahí sí que hay que jugar mucho con los componentes de la carga, ¿no? Y de hecho, en trail running, por eso es tan difícil cuantificar, porque hay tantas situaciones posibles. Una pendiente cuesta arriba del 5 no tiene nada que ver con una pendiente del 20%. Por ejemplo, no tiene nada que ver que camines en una cresta, por ejemplo, que camines en una subida limpia, por ejemplo, que corras hacia abajo una pendiente del 5 o 10%, a que corras cuesta abajo una pendiente del menos 25%, que vas frenado completamente, que está trabajando mucho a nivel muscular. Entonces, hay tantos componentes en la carga, tanto en orientación como en magnitud, que por eso es tan difícil cuantificar. Y de hecho, yo no conozco ningún método que sea pues, ni científicamente validado, ni te diría incluso a nivel práctico poderlo cuantificar, más allá de las propias horas, de la propia intuición y del propio, digamos, subjetividad, ¿no? Del entrenador en cuanto a desnivel, en cuanto a horas, en cuanto a kilómetros, porque es muy difícil equipararlo. Pero eso, lo que te comentaba, al final es complicado, ¿no? Sobre todo en trail running, es bastante diferente a lo que pienso yo que podría pasar en triatlón. Ahí cuando estuve viendo tu charla, yo vi que tenés bastante masticado, bastante sistematizado el tipo de entrenamiento y su progresión. Empezamos con entrenamientos concéntricos de menor intensidad a mayor intensidad, después con entrenamientos excéntricos de menor intensidad a mayor intensidad por pendiente. Siguiendo el concepto del principio de la progresión, siguiendo el concepto del principio de la progresión, ¿cómo avanzan las semanas? ¿Cómo vas priorizando un tipo de contenido? Obviamente que calculo que funcionan las características del deportista como base. Eh, pero ¿cómo es una progresión natural o qué has encontrado vos que te funciona más? Ahí te diría 3, 4 cosas sobre todo. Una en la progresión en desnivel, ¿vale? El desnivel ya lleva implícito una progresión en intensidad Ujú, y luego el volumen y luego en la orientación de los contenidos. Y te pongo un ejemplo rápido. Imagínate que estamos en un periodo de pretemporada o más base. Ahí los cacos que se hagan, por ejemplo, tienen que ser siempre a baja intensidad y las bajadas que se hagan tienen que ser a baja intensidad. Y si hay alta intensidad, normalmente se hará en cuesta, en subida. Por ejemplo, en un segundo mesociclo y siguiendo un poco en progresión con eso, si hay alta intensidad ya se puede hacer en llano.
¿vale? Que es mucho más agresivo que, por ejemplo, en cuesta. Incluso se puede hacer mezclando cuesta abajo, cuesta arriba y llano, por ejemplo. Y luego las salidas largas, por ejemplo, ya se pueden hacer corriendo relativamente rápido cuesta abajo. Por ejemplo, esa sería una progresión que mezclarías ahí un poco el desnivel, mezclarías un poco también el componente de la carga, a nivel si estás corriendo cuesta arriba, cuesta abajo y demás, y progresarías en cuanto a daño muscular. ¿Vale? Y a partir de ahí ahí tienes números también objetivos, tienes el número de desnivel, tienes el número de horas, tienes el número de kilómetros. Con eso y con la propia subjetividad y la orientación de los contenidos, tú vas progresando. El, em, ¿cómo, ¿cómo trabajas el tema de la densidad del entrenamiento? Que por ahí es un capítulo aparte dentro de la teoría del entrenamiento, bastante importante, porque generalmente la gente interpreta, o cuando uno lee, interpreta que la densidad tiene que ver con la relación tiempo y trabajo, ¿sí? Y muchas veces la densidad tiene que ver con la complejidad del trabajo, muchas veces tiene que ver con la capacidad que tiene el deportista de sostener la atención en determinado tipo de trabajo. Podríamos teorizar muchas cuestiones, pero ¿cómo trabajas la densidad del entrenamiento? Pues, al final yo pienso que depende un poco y ahí te digo, hablando de try, siempre un Ujú. poco de la subjetividad del Bien. entrenador. Ya te digo, eh, imagínate que vas a rodar un rodaje largo por montaña y tú tienes que ponerle al deportista si quieres que lo haga por terreno técnico o no por terreno técnico. No es lo mismo hacer, por ejemplo, 20 kilómetros con una subida de 1000 metros y una bajada de 1000 metros que repartirlo en 5 subidas, por ejemplo, de 200. Positivo. Por ejemplo, es mucho más exigente bajar 1000 metros negativos de golpe que bajarlo 5 veces con 200. Tampoco es lo mismo bajar una pendiente del menos 20% a bajar una canal que tenga el menos 35%, por ejemplo. Entonces, tú dentro de las posibilidades que tenga el deportista, tú le vas indicando. Por ejemplo, yo utilizo los distintos niveles. Nivel 1, senda poco técnica, por ejemplo, muy limpia. Nivel 2, algo irregular. Y nivel 3, bastante irregular. Pues a partir de esas indicaciones, de esos perfiles y de lo que tú intentas transmitirle para lo que se busque, sería una manera de manejar la intensidad. De esa manera tú te aseguras un poco y ahí también está un poco atado la persona, porque te dirá, yo tengo lo que tengo, ¿no? Tienes que jugar con el entorno que tiene. Si vive en una ciudad, por ejemplo, pues tú tienes que acoplarte a lo que él tiene. Y los fines de semana intentar tratar de indicarle lo que tú quieres. Y luego se va a buscar el perfil, el recorrido, la tecnicidad que pueda dentro de lo que tú le marcas. ¿Vale? Y te pongo un ejemplo. Mira, en la Buffy Epic de este fin de semana había una bajada de 13 kilómetros. ¿Vale? No sé si eran, no sé si más de 1000 negativos, creo que eran. En cualquier caso, eso aquí, yo vivo en la Comunidad Valenciana, en España, eso aquí no se encuentra, no se puede encontrar. Entonces, claro, ¿cómo vas a los Pirineos a enfrentarte a una bajada de la maratón de 13 kilómetros cuesta abajo? Pues sí que hay cerquita algunos sitios que más o menos corresponden con bajadas de 5 o 6 kilómetros. Claro, si tú entrenas, en el caso, por ejemplo, de mi entorno las bajadas más largas son 3 kilómetros, cuesta abajo. Entonces, claro, tú tienes que intentar adaptarte a lo que se va a encontrar el deportista de competición. Al final, en trail, lo que manda es la competición. Tú puedes enfrentarte a una carrera de 20 kilómetros, por ejemplo, o de 40 kilómetros. Hay carreras que son en perfil fundamentalmente subida, o sea, tienen más de nivel positivo que negativo. Hay carreras que tienen más de nivel negativo que positivo. O sea, eso nos enfrenta a una carrera totalmente diferente. Carreras que es lo normal, que son en línea, que tienen lo mismo de negativo que de positivo. Eso es lo más habitual. Entonces, una carrera de 20 kilómetros con 1000 no es lo mismo que una carrera de 20 kilómetros con 1500, por ejemplo. Entonces, esa sería una forma de manejar la densidad. Digamos que la competición es la que manda y a partir de ahí tú vas progresando en cuanto a distancia, en cuanto a tecnicidad y en cuanto a desnivel. Ahí, en una charla que teníamos con un entrenador hace un tiempo, hablábamos em, de la estrategia de carrera, ¿sí? Yo te lo voy a explicar, la estrategia en los deportes más formales, por así decirlo, cómo lo veo yo,
y si tiene una relación a la hora de construir los microciclos en las carreras de montaña con una complejidad tan cambiante, por así decirlo. Nosotros decíamos que, él me decía, en realidad, él me planteaba, estamos hablando de un entrenador que ahora está yendo a su 8º Juego Olímpico, o sea que ha visto cosas. Y él me decía, en el alto rendimiento no existe una estrategia de especulación. Nadie especula, porque todo el mundo va fuerte. No existe eso. O sea, descontá. No es que vas a pasar, por ejemplo, en una serie combinada, vas a pasar más rápido espalda pateando para cambiar. No, no vas a hacer eso. Vos vas a ir, todo lo que vas a hacer lo vas a hacer fuerte, en todo momento. No existe, la estrategia es menor a medida que más sube el rendimiento del deportista. Entonces yo le digo, no, bueno, pero hay circunstancias. No, 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 me dice, el estado mental de un deportista con muchos años de preparación, con muchísimos años de preparación, que ha soportado cargas que son inhumanas, que no responden a ningún libro ni a ninguna ciencia, que ha soportado fracasos y ha logrado pequeños logros, y sobre todo que sabe y tiene la ambición y cree que se merece el triunfo o se merece no tiene nada que ver con un deportista que no puede soportar esas presiones, o que no ha pasado por esas presiones. Entonces me dice, la estrategia es totalmente distinta, es mucho más simple, porque el tipo va a salir agresivamente o la mujer va a salir más agresivamente a ganar, punto. No, no existe tanta complejidad de pensar que sí, que no. Estamos hablando de una pileta, o estamos hablando de una pista de atletismo, o un óvalo de ciclismo. Calculo que la complejidad del terreno que vos estás planteando y la densidad que ese terreno plantea, sí te da para ir jugando con ciertos puntos y otros puntos no. Entonces, la pregunta, toda esta introducción va hacia la siguiente pregunta. ¿Cómo planteas vos las estrategias de trabajo más allá de la individualidad del deportista? Eh, ¿cómo, cómo se piensa? ¿Cómo se piensa estratégicamente una carrera? ¿Cómo diseñás esa estrategia y cómo eso después se ve reflejado en los entrenamientos? ¿Cómo lo bajás a los entrenamientos? Yo sé que Mira, sé que no es una pregunta muy clara porque es una cuestión muy práctica. sí, sí, yo creo que te entiendo, creo, sí. Mira, lo primero sería si hay que tener en cuenta que el trail es una intensidad cambiante, Ujú. totalmente. Entras, sales, entras, sales. En subida, metabólicamente vas a una intensidad superior que en bajada, que a nivel, digamos, muscular es una intensidad superior, pero no metabólica, ¿no? Entonces, digamos que estás en continuos cambios. Caminas, arrancas, arrancas, caminas, o sea, vas cambiando evidentemente. Entonces, es una intensidad dentro de lo que entendemos muy cambiante, ¿vale? Depende de la carrera, pero bueno, eso en primer lugar. Y luego te diría que a los corredores amateur lo principal es decirles, no sé si te pasa también en triatlón, que no salgan como locos. Eso es lo primero, porque normalmente las carreras en trail son largas, quitado de los kilómetros verticales, que son explosivas, pero no son explosivas. O sea, el que gana hasta 35 minutos y la gran masa está de 50 a una hora incluso más. O sea, una hora no es explosivo, una hora es resistencia. Entonces, si tú en una hora no gestionas bien la intensidad, tú vas a reventar y más en una actividad que es tan desgastante a nivel muscular. Pero en cualquier caso, normalmente las carreras de trail son largas. Entonces, cuando tú no gestionas bien la intensidad, cuando vas a estar 3 4 5 6 7 horas por el monte, tú lo vas a acabar pagando. La fatiga va a llegar. Y va a llegar a cuando lleves 2 horas, cuando lleves 3 o cuando lleves 4, pero va a llegar. Entonces, la idea siempre es retrasar la fatiga. Y el intentar que el deportista, y es también muy psicológico, porque es que también nos pasa a nosotros. Yo estoy compitiendo y me pasa, y a lo mejor vas los primeros kilómetros y sabes que te estás pasando, pero es que se te arrastra, porque es el principio de una carrera. Pero ahí es súper importante gestionar el principio de competición y los 5 primeros kilómetros intentar ir a tu ritmo para no pasarte. Otra cosa es que a nivel de estrategia, pues no sé, haya tapón al cabo de medio o un kilómetro, que no se deshaga, por así decirlo, el grupo y demás, pero normalmente se sale muy rápido, sobre todo los amateurs. Y luego ya en gente que va a un top 5, a un top 10, a ganar la carrera, ahí sí que cambia la cosa. Ahí sí que cambia la cosa porque el hecho de, mira, por ejemplo, el otro día un chico fue a Liviño, a la Sky Marathon de Liviño, y al final quedó séptimo y teníamos
quedó séptimo, sí, tenía unos vatios prescritos para los 3 primeros kilómetros y me decía, claro, yo iba a mi intensidad, pero es que me pasaban como aviones. Digo, aquí lo único que respetaba la intensidad parece ser que era yo e iba a kilómetros 3-4 iba al 40. O sea, que al final vale, está claro que si quieres estar delante en una carrera, tienes que salir delante, pero ¿hasta cuánto de rápido puedes soportar tú para que no te condicione toda la carrera? Porque en trail, si te pasas las primeras subidas o la primera subida, ahí te condiciona mucho a nivel muscular y a nivel de fatiga en las demás. Y de hecho, normalmente, no sé si lo llegaste a ver, el campeonato del mundo esta semana, Manu Merillas ganó yendo, creo que llegó a estar cuarto en la primera mitad de carrera y al final ganó la carrera. O sea que al final yo creo que el gestionar los primeros instantes de carrera y la primera mitad o primer tercio de carrera es tan importante como en amateur como en alto rendimiento, ¿no? Ahí, no sé, creo que vas a coincidir conmigo. Nosotros tenemos un dicho, dos dichos en realidad, bien argentinos, que a ver, vamos a ver cómo los traducimos al español, de España. Nosotros decimos, esto no es para gente tonta, esto es para gente inteligente. Y otra frase que tenemos, esto no es para caliente, o sea, no es para gente que pierde el control rápido. Tal cual. Eh, Es la capacidad de saber autogestionarte, el no dejarte llevar, el tener tu estrategia clara, ¿no? Aunque, claro, si un entrenador que ha entrenado a tanta gente exitosa dice que en alto rendimiento hay menos estrategia, pero a nivel amateur yo pienso que sí, el saber autogestionarte, el saber aguantarte, el saber mantener tu estrategia, el no pasarte cuando no tienes que pasarte, porque ya te digo que entra y la fatiga te va a llegar. ¿Y qué es lo importante? Pues llegar al último tercio de carrera y que te quede algo. Porque si no te queda algo, te vas a perder muchísimos minutos. Y no es lo mismo ir a estar en un top 5, por ejemplo, que ir a bajar, no sé, de 7 horas. Es diferente. Tú, si bajas tu objetivo de 7 horas y te han quedado 200 por delante, tú vas a estar contento. Si no bajas de 7 horas y te quedan 120 por delante, no vas a estar contento. Al final es tu objetivo, tu marca personal. Pienso que ahí es diferente, ¿no? La cosa ahora. Creo que leí el otro día, no sé si fue Kelly Moore o otro ingeniero aplicado al deporte, que decía que el pase de carrera, el que sea, depende más de tu estabilidad psicológica que de tu background o de tu motor. Qué interesante, sí. Entonces, vos sabés que me quedé pensando, esa idea me quedó dando vuelta mucho tiempo en la cabeza, y me puse a revisar contenidos, y claro, eh, inconscientemente uno va diseñando el microciclo donde el deportista esté constantemente en situaciones de disconfort que lo obliguen a tener que diseñar esas estrategias. Eso, Entonces, entonces eso me parece que también es un contenido a distribuir en la semana. El tema de ponerlo en situación de disconfort que lo ayude a fortalecerse psicológicamente. es muy interesante y eso está muy en consonancia, ¿no? Con la teoría ahora de los sistemas complejos, de adaptarse y demás. Y es muy interesante eso. Ya te digo que no es un apartado fisiológico puramente, pero sí que creo, yo lo tengo muy pendiente, el poder, sí que sé entrenadores que lo utilizan, pero yo antes de usarlo lo tengo que entender. Entonces, me queda pendiente un par de lecturas de Natalia Balaguer, que es una científica española que escribe mucho sobre ese tema. Lo escuché al Manu cuando le entrevisté y me pareció una de las cosas más fantásticas que he escuchado. Me pareció algo increíble. Probablemente. Me- Yo te digo que yo primero lo tengo que entender para aplicarlo. De momento no considero, no sé, no tengo la suficiente referencia para poderlo aplicar de una manera muy coherente. Este mismo entrenador, y hablando de la zona de confort, él me decía que el entrenador, para que el chico cambie realmente, la función del entrenador es ponerlo constantemente en situaciones donde esté incómodo. Lo cual es muy difícil con la gente amateur, porque la gente amateur necesita, que tiene presión de la casa, presión de su trabajo, presión social, vamos a decirlo de alguna forma, a veces hay que descomprimirlo. Entonces, a veces a mí me cuesta mucho encontrar la muñeca entre
apretarlo y soltarlo, apretarlo y soltarlo, apretarlo y soltarlo. Eso también influye en la construcción del microciclo. Yo sé días que, por ejemplo, tal persona, te voy a dar un ejemplo, una persona que trabaja en una casa de construcción de materiales de construcción. Yo sé que el día martes recibe todos los elementos con los proveedores, yo sé que ese día se pelea con todos los proveedores, por el precio, por lo que va a llegar, por lo que no va a llegar. Yo sé que el miércoles y el jueves no hay que molestarlo hasta el día viernes que se vuelve a recuperar. Entonces hay concentración el día lunes y el día viernes y el sábado de algunas sesiones clave, y el resto de los días es para sostener o cuestiones técnicas que no sean muy complejas. Eh, es, la, la estabilidad psicológica de tu deportista, sin entrar en detalles, ¿también te influye en la construcción del microciclo? Bastante, bastante. Sobre todo, mira, el ejemplo que ponías antes, yo sí que intento tener, sobre todo con el amateur, ya te digo, porque básicamente porque me pierdo muchas cosas, porque no sé cómo le ha ido el trabajo, porque no sé cómo está su día, porque no sé qué tipo de, no sé, si ha discutido en casa. Entonces sí que juego en ese sentido un poco con la flexibilidad, es decir, por ejemplo, poner 2 días de entrenamiento y que elija él, si lo hace el jueves o lo hace el viernes, por Ujú. ejemplo, porque de esta manera intentas que esos factores que tú no puedes saber porque no estás al día a día con él, que de alguna manera sea autónomo y que intente elegírselo. Tú sabes que no condiciona a nivel de carga mucho el microciclo, pero sí que sabes que si lo elige él, probablemente será mucho más productivo que si tú le dices, mira, el joven tocan series, tocan, yo qué sé, 4 cuestas no sé, de 8 minutos, y a lo mejor ese día no está para hacer eso. De esta manera, si tú le dejas elegir, probablemente pueda él mismo hacerlo de una manera más autónoma, más motivada y más productiva. Y además también el hecho de poner series opcionales. Por ejemplo, el mismo ejemplo que antes, si tocan 4x8, pues a lo mejor son 4x8 más una opcional. Depende de cómo estés. Si estás bien, hacemos 5. Si estás medio regular, nos quedamos con 4. Si te animas, vamos a hacer la serie de 8 minutos y si a los 4 minutos estás bien, vamos a por la de 8. Si no, a los 4 minutos paras. Y hacemos 4 y media, hacemos 4, 4 y media o 5. Entonces, jugar un poco con eso, pero simplemente por el hecho de que yo no sé cómo está ese día. Si a mí me asegura que ha comido bien, que ha desayunado bien, que está en un estado psicológicamente perfecto porque le ha ido muy bien el trabajo, que ha dormido 9 horas, entonces vamos a hacer las 5 directamente. Pero como no lo sé, a lo mejor darle ese pequeño punto de flexibilidad puede hacer que tú te ajustes un poquito más a lo que realmente está él o ella para ese día. Vos sabés que yo tengo un problema con eso. O sea, yo coincido con lo que vos decís, pero a veces en la práctica no me pasa. Y te voy a explicar por qué. Viste que yo te dije que trabajaba con adolescentes, em, con todo lo que eso implica, ¿no? Y entonces, cuando los chicos tienen que hacer una serie, yo cuando les escribo en el Training Peaks, les hago el builder, y les pongo, bueno, empecé a probar, digo, tenemos 10 de 400. Si te sentís bien, tirás las 10 de 400. Si te sentís medianamente bien, tirás 8. Y si no llegás, tratemos de llegar a 6. No menos de 6, no más de 10. Obviamente, ¿cuál es siempre la opción? 6. Pero Siempre. eso, yo creo que en el amateur pasa totalmente lo contrario. Yo creo que en jóvenes se acogen a lo mínimo y en el amateur ven la opcional y tengo que hacer las 10. Y la Sí, hace las 10. sí, Y está sí. reventado y hace las 10. Y si la ha hecho, yo qué sé, a 1,20 el 400 y la última la hará, aunque sea a 1,28, pero la hará. Entonces, hay que jugar un poco con, depende un poco del deportista y decirle, mira, si no estás en tiempo, no la hagas. O si no te ves bien, no la hagas. Es educar, como decías tú antes, al deportista. Eso viene en relación con lo que vos me dijiste antes, o en la charla anterior, no recuerdo bien, en el sentido de que mi jefe técnico siempre me dice, vos para dar órdenes tenés primero que haber recibido órdenes, tenés que aprender a recibir órdenes para poder dar órdenes. Traducido al deportista esto, es decir, cuando el deportista está muy maduro, que es lo que vos decías, de que fíjate cómo te sentís, entonces podés controlar, llevarla más a lo más intenso o más largo, o lo menos intenso o menos largo. El deportista que toma autodecisiones de cómo modificar una serie o algo, por ejemplo, hay un chico que hace casi 7 años que trabaja conmigo. Es un relojito. Este entrenamiento lo mete. O sea, es el deportista que todo el mundo quisiera tener. Un chico amateur que es el deportista que todo el mundo quisiera tener. Son esas suertes que te suelen tocar de vez en cuando. Y
Entonces, con él es muy fácil, porque él me dice, por ejemplo, un fondo del domingo. Estaba corriendo, pero justo me crucé con Juan, y Juan tenía al final de su serie 3 de 4 minutos del fondo, 3 de 4 minutos. Y las hice con él, porque me sentía bien. Entonces, a lo primero yo decía, no, pará, porque la cantidad de TCS que habíamos calculado y bla, bla, bla. Cuando voy a revisar la siguiente semana el entrenamiento, no es que fue peor, sino que fue mucho mejor. Entonces ahí entendí, y después lo empecé a ver en otros patrones, ahí entendí que muchas veces darle la posibilidad al deportista que decida cómo modificar la serie en función de lo que vos decías, de cómo se siente, de cómo se conoce, porque este chico se conoce un montón a sí mismo, te da una gran ventaja, te da una gran libertad, porque pasás de ser un tutor del deportista a ser un compañero más. Claro. Te da una libertad muy grande. Repito, no es lo que nos pasa con todos los deportistas, vos también te debe pasar. Esa suerte de gente que es tan sistemática, por así decirlo. Es mucho más fácil trabajar con ese tipo de personas. Totalmente, totalmente. Ya te digo, al final es adaptarse un poco a la individualidad de cada uno. Lo que tú dices, hay deportistas muy disciplinados, hay no tanto. Hay deportistas que se autoconocen, hay no tanto. Hay deportistas que el mismo entrenamiento se lo tienes que pautar de forma diferente, lo que tú comentabas. Porque sabes que uno, si no le frena, se va a pasar, y al otro, si no le aprieta, se va a quedar corto. Es un poco adaptarte a cada persona. Y eso también se consigue, como tú decías antes también, no en 2 meses, no en un mes, sino se consigue, te diría, hasta casi que en años. Sí, es verdad. Es verdad. Arcadi, si pudiéramos cerrar esta charla con una reflexión, ¿sí? Podríamos decir que el microciclo, a ver si estás de acuerdo conmigo o corregime, que el microciclo tiene nombre y apellido arriba y que los contenidos están en función a ese nombre y apellido y no a una estructura prefijada. Estaría de acuerdo, sí. Estaría de acuerdo. Yo pienso que al final, como te decía antes, al final es ver el microciclo todo en su conjunto. No ver este entrenamiento o no ver el otro, sino que al final eso crea una sinergia que es efectiva o no es efectiva si se ha cumplido en su conjunto. Al final no tiene más. Más remedios. Es eso. Exacto. Es eso. Bueno, te agradezco un montón el tiempo que me has brindado hoy. Creo que el objetivo de la charla, la respuesta final fue que la gente entienda que los microciclos, la sesión, el entrenamiento o la estructura que ustedes quieran está diseñada en función al deportista, no a una estructura fija, como los medios últimamente están bombardeando por todos lados. Exacto. Al final... No, por favor, dale. Nosotros adaptarnos al deportista y no al revés. Bien. Bueno, Arcadi, te agradezco un montón tu tiempo. Un placer haber podido charlar con vos y bueno, nos vemos en la próxima. Igualmente, muchas gracias. Cuídate un montón. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Espero que este capítulo les haya gustado. Recuerden transformar las palabras en acciones, ya que este es un camino de un eterno aprendizaje y la acción siempre tiene el lugar principal. Si te gustó esta información, date una vuelta por nuestro sitio web AG Entrenamiento, en donde vas a poder encontrar un montón de información como esta, artículos, videos, entrevistas a otros profesionales y espacios de debate abierto, que eso es muy enriquecedor. También podés seguirnos en Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube como AG Entrenamiento. Mi nombre es Luis Alejandro González y los espero en nuestro próximo encuentro. Cuídense mucho.